temas de información empresarial después de la mini vacación que tuvieron en la semana. Supongo que bien descansado. Bien, en la última clase que estuvimos trabajando con esa materia, estuvimos viendo la parte de configuración de Apache, creo que fue lo último que hicimos. Sí, configuramos Apache para que pudiera reconocer un dominio. Para que pudiéramos reconocer un dominio creo que le pusimos dolivar.com. Este era el dominio que que configuramos, era dolivar.nicaes.edu.sb, y la idea era que cada vez que llegue la aplicación o llegue una petición a esa aplicación, se va a mandar hacia la carpeta var, www, html, dolivar, htdocs, que es la carpeta donde están los archivos de instalación. Pero ahorita vamos a correr dentro del navegador. Entonces, partiendo de eso que ya configuramos en la clase anterior, vamos a entrar ahora al navegador. Después de haber realizado todas las configuraciones previas que vimos en la clase pasada, vamos a entrar al navegador y en la parte del navegador le vamos a colocar dolivar.nicaes.edu.sb. Y para empezar el proceso de instalación, porque ahorita no está instalado, entonces le vamos a poner, además del dominio, diagonal install. Si lo configuraron correctamente, les debería aparecer esta pantalla. Todo les aparece. Quítale la HTTPS. Bien, vean, el sistema de Dolivar, básicamente la instalación se hace a través del navegador, así que aquí le vamos a dar siguiente paso. Háganle clic al botoncito que dice siguiente paso, y el primer paso que hace es la parte de la verificación de los requisitos. Verifica si los requisitos que nosotros hemos colocado realmente son los correctos. Y vean, por ejemplo, la versión de PHP dice que es la versión 8.54. Abajo aparece un triangulito rojo que dice versión de PHP demasiado alta, se requiere la versión 8.20 o anterior para que funcione de manera correcta. Significa que estamos utilizando una versión muy reciente de PHP, aunque no es un problema como la versión. Si dice bien ahí que funciona mejor con la 8.20, pues debería de funcionar con la versión 8.4, 8.54, que es la que nosotros tenemos. Y de ahí las demás opciones, si soporta la variable PostGet, si soporta sesiones, si soporta mbstream, que es la librería que instalamos cuando hicimos el proceso de configuración de Apache y PHP. Si funciona JSON, GD, curl, calendar, XML, UTF-8, etcétera, etcétera. Todo eso tiene ya configurado y aparece con un chequecito verde. Si eso es correcto, le vamos a dar clic al botoncito que dice empezar. Y ahí nos aparecen algunas opciones que nos indican dónde se encuentra en este caso almacenado en nuestra aplicación. Dice que está dentro de var, www, html, dolivar, htdocs, donde está instalado en este caso la página de Dolivar. El directorio donde debemos tener los documentos está dentro de Dolivar Documents. Eso no se lo vamos a cambiar porque lo extrae directamente de la aplicación. Nos dice que la URL raíz que vamos a utilizar
instale dolibar.unicae.edu.sb, esa la guarda con el objeto de que cuando, por ejemplo, internamente vaya a utilizar algún proceso de redireccionamiento, haga uso de la URL. Nosotros lo podríamos haber instalado con el IP, pero la idea, como siempre, es utilizar un dominio para entender más o menos cómo van trabajando, en este caso, las redirecciones de dominio dentro de la aplicación. Lo vamos a dejar como dolibar.unicae.edu.sb. Y luego el nombre de la base de datos, se recuerda que le pusimos Dolibar a la base de datos, y al servidor de base de datos siempre va a ser el servidor localhost. Siempre sería en ese caso el servidor de localhost, y el puerto lo vamos a dejar el puerto por defecto, dice puerto del servidor de la base de datos, dejar en blanco si lo desconoce. O sea, básicamente siempre, ¿cuál es el puerto de MySQL? El puerto de MySQL es el 3306. Si no lo conocemos, lo podríamos colocar, si digamos lo cambiamos, le podríamos colocar ahí el puerto por defecto. Prefijo para las tablas, esto es interesante, vean que ahí le vamos a colocar un prefijo a las tablas con las cuales vamos a trabajar. Como en la base de datos le pusimos Dolibar, cada una de las tablas va a llevar un prefijo que se llama leaks. Por ejemplo, si va a crear la tabla usuarios, le va a poner leaks-usuarios. Si va a crear la tabla productos, le va a poner leaks-productos. Ese va a ser en ese caso el prefijo que va a utilizar para cada una de las tablas. Ahí le aparece una opción para crear la base de datos. En este caso nosotros ya la creamos previamente. Y luego el usuario, ¿se acuerdan cómo le pusimos al usuario? Al usuario de Dolibar en MySQL. Vamos a ir a recordarlo. Vamos a ver en la terminal. Le pusimos Católica, le pusimos al usuario. Pues al usuario le pusimos Católica. Entonces vamos a regresar acá y le vamos a poner donde dice login, le vamos a poner Católica. Y asumo que la contraseña, pues le dejamos la magnífica contraseña de Católica. Si no es esa la credencial, pues ahí no va a dar error. De ahí en la parte de abajo, las opciones que aparecen donde dice crear propietario o concederle permisos en la base de datos. Eso es en el caso que nosotros no hayamos creado el usuario. Pero como nosotros ya lo creamos, el problema es que si no hacemos eso tendríamos que colocar las credenciales de root para que funcione. Pero nosotros necesitamos colocarle en ese caso las credenciales del usuario que habíamos colocado previamente. Entonces aquí le damos al siguiente paso. Y aquí ya nos aparece información donde nos dice guardando parámetros para el archivo com.php, recargando toda la información del archivo de configuración, conectando al servidor usuario Católica, localhost, que lo hizo correctamente, conexión a la base de datos, usuario Católica, también lo hizo correctamente, o sea que todo el proceso lo ejecutó de manera adecuada. Y ahora le damos siguiente paso. Y ahí va a empezar a hacer el proceso de instalación. Damos siguiente paso y empezamos a hacer el proceso de instalación. Y ahí esperamos un ratito. Si todo va bien, debería de aparecer conexión al servidor localhost, realizada, versión de la base de datos, ahí aparece la versión, nombre de la base de datos, Dolibar, creación de las tablas e índices, creación de las claves e índices, creación de funciones, carga de datos de referencia. Y ahí aparece realice un ping anónimo al servidor de la base de datos una vez tras la instalación para permitir que la base de datos cuente la cantidad de instalación de Dolibar.
Entonces hasta ahí les debería aparecer. Y ahí solo póngale hasta la parte de abajo. Que sería católica. Y la representación católica. Debe decir. Ya, y vamos a esperar a que todo se me instale. Cuando ya les aparezca esa pantalla es que ya se hizo el proceso de instalación. Vale,
cuenta, el proceso de instalación no es nada complicado. Solamente es de irle colocando siguiendo los pasos y llenando la información que se necesita, y ya con eso se rellenan todos los datos. Y ya la parte de instalación queda completamente saldada, digamos. Solo esperen que terminen sus compañeros. Lo que ya llegó hasta esta parte de acá, el siguiente paso. Y aquí es importante, en este paso es importante lo que le vamos a colocar. Ese es el último paso con el cual vamos a trabajar, y aquí le vamos a colocar el login y la contraseña del usuario que vamos a utilizar para la parte administrativa. Es el usuario administrador de la plataforma. No tiene que ver nada con el usuario que vamos a utilizar cuando estamos trabajando dentro de la plataforma, sino que es el usuario administrador. Entonces, le podemos colocar admin. Nosotros le vamos a colocar admin, pero el usuario que vayan a colocar, pues lógicamente debe de ser un usuario diferente, porque pues lógicamente cuando quieran probar con la aplicación, la mayoría le va a empezar a probar con admin y una contraseña para poder tratar de llegar al usuario que ustedes tienen. Pero la idea es tener credenciales un poco más credenciales un poco más seguras. Pero nosotros le vamos a poner a admin, y a la contraseña, pues ya saben que le ponemos siempre católica y católica. Esas hay que guardarlas en algún lugar cuando ya estamos trabajando con la aplicación, un lugar seguro. Y ese para nosotros va a ser el usuario administrador de la aplicación. Se le pone católica, se pone admin, perdón, católica, y luego le dice siguiente paso. Ya se indica el botoncito que dice siguiente paso. Y aquí ya terminamos el proceso de instalación de Dolivar. Ahí le dice inicio de sesión del administrador Dolivar admin creado correctamente. Se está instalando en su sistema. Advertencia por razones de seguridad: una vez que complete el proceso de instalación, debe agregar un archivo llamado install.log en el directorio de documents de Dolivar para evitar uso accidental malicioso de herramientas de instalación nuevamente. Dice. Ahora debe de configurar Dolivar según sus necesidades, elección de apariencia, de las personalidades, etc. Para eso haga clic en el siguiente link. Le damos clic al siguiente link y llegamos a Dolivar. Llegamos a la parte de Dolivar. Y ahí colocan las credenciales. Admin católica. Y le escribimos la contraseña mágica católica. Y ya estamos, ya nos dan la bienvenida a Dolivar. Lo primero que tenemos que hacer es, antes de empezar a utilizar Dolivar, debe definir algunos parámetros iniciales y habilitar configuración de módulos. Los parámetros de configuración pueden ser tratados por usuarios administradores. Las siguientes dos secciones son obligatorias, las dos primeras entradas del menú de configuración. Entonces, el primero que vamos a trabajar es el de empresa y organización, y el segundo es el de módulos. Empecemos primero por el de empresa. Dice que haga clic aquí para configurar los parámetros principales, y le damos clic en esa opción. ¿Qué es la razón social?
le vamos a poner Unicaes Cyber Café, le vamos a poner. Vamos a poner un ciber adentro de la Unicaes. Ahí tiene que ir el nombre de la empresa como tal. La dirección, aquí es calle Bypass, algo así creo que es la dirección. Carretera Metapán le vamos a poner. Carretera a Metapán y calle Antigua a San Salvador. ¿Saben cuál es el código postal de aquí? Creo que era 2201. ¿De aquí, de Santa Ana? ¿Cuál es el de aquí? 02201. No, pueden ser 4. El código postal de aquí. Creo que más o menos así era, ¿no? 02201. Pongámosle 02201. La población, bueno, no sabemos, le vamos a poner ahí parte de la población de Salvador, de esta Santa Ana. Pues. El país, ese sí es obligatorio. Le vamos a poner El Salvador. El Salvador. La provincia, Santa Ana. La divisa principal, nosotros aquí usamos euro. Dólar, pero quiero ver cómo se encuentra aquí. ¿Perdón? Aparece dólares AUS y dólares USA. Dólares USA. Dólares USA. El teléfono, pues nosotros no tenemos aquí a la mano el teléfono, pero se lo podríamos agregar inventado. Un número de teléfono inventado. El móvil también se lo podríamos inventar si quisiéramos. El fax, el email, le vamos a poner en ese caso móvil, perdón, el email sería info@unicaes.edu.sb. La web, en este caso sería la URL, le vamos a poner unicaes.edu.sb. Y ahí le podríamos colocar el logotipo y podríamos colocarle, podríamos mandar dos archivos, uno que es el logotipo y otro que es el logotipo cuadriculado. Si lo colocan ahí en el signo de admiración, ahí les dice para qué sirve. Dice que son formatos disponibles, PNG, JPG y JPG, y el tamaño máximo de 2048 KB. Y el otro que es el cuadriculado, también PNG, JPG y JPG, y el tamaño máximo básicamente es el mismo. Y algunas notas especiales que quisiéramos agregar, entonces le vamos a dar grabar, perdón. ¿Perdón? Para la IA. Pueden hacer un logotipo. Eso se lo pueden cargar después. En el horario de apertura, vamos a la pestaña que dice horario de apertura. Pongamos el horario de oficina, sería de 8 a.m. a 5 p.m. Y eso lo copiamos en el martes, en el miércoles, en el jueves, en el viernes, y el sábado sería de 8 a.m. a 12 p.m. y el domingo cerrado.
Ahí le damos guardar de nuevo. O grabar, perdón. Nos vamos ahora a la parte contable. En la parte contable, eso va a ser ya a nivel de contabilidad también. Podemos utilizar las mismas valores. La razón social le ponemos Unicaes. Unicaes Cibercafé. La dirección, calle, carretera, Tapanqui, calle Antigua a San Salvador. Código postal, ¿cuál le pusimos? 02201. La población no nos interesa, el país, ahí sí tenemos que colocarle siempre El Salvador. Vean, una cosa es la información de la empresa y otra cosa es la razón social. Por eso es que la parte contable, perdón, por eso es que les pide dos veces la misma información. Por aquí les va a pedir el código contable, que sería el código del catálogo de cuenta que hace referencia a la empresa. Como no tenemos catálogo de cuenta, lo vamos a dejar vacío. Y ahí le dan grabar. Ahí le dan grabar. Y con eso ya configuramos la parte del módulo de empresa y organización. Ahora bien, viene la parte que sería la parte de módulos. Entonces nos venimos aquí, bueno, aquí en las redes sociales hay una sección de redes sociales. Ahí le pueden configurar el ID de la red social, en el caso de Facebook, Instagram, LinkedIn, Skype ya no sirve, ya no existe, pero Snapchat sí, Twitter, WhatsApp, Twitter ya no existe, se llama X, pero pues, igual entendemos que podemos utilizarlo de esa manera, WhatsApp y YouTube. Y le pueden colocar el ID de la red social y a la par la URL para tener en cuenta guardada esa información. Si la tuviéramos, porque en ese caso no la tenemos. Nos venimos ahora a la parte de módulos y vamos a trabajar en la sección de módulos. Vean, esta parte es interesante porque desde aquí nosotros le vamos a decir qué es lo que queremos que se pueda utilizar. Hay un montón de módulos que tiene en ese caso Dolivar. Les mencionaba que una de las ventajas que tiene esta aplicación es que trabajamos principalmente por módulos y hay una gran cantidad de módulos que nosotros podemos empezar a habilitar. Por ejemplo, vamos a habilitarlos casi todos. Vamos a habilitar este de miembros, guías libres, informes de gastos, contratación, recursos humanos. Eso tiene que ver con la gestión de recursos humanos. Nos vamos a venir ahora hacia abajo. Si se dan cuenta, cada vez que habilitamos uno, va apareciendo en la parte de arriba el menú. Entonces, las opciones se van habilitando y van apareciendo en la parte de arriba. ¿Se acuerdan que hablamos del módulo de terceros? Pues le vamos a habilitar el módulo de terceros, el módulo de presupuestos, el módulo de pedidos. Vamos a gestionar en esa parte pedidos, el módulo de expediciones, el módulo de contrato y suscripciones, el módulo de intervenciones. También tiene un sistema de tickets, se lo vamos a habilitar. Un sistema de gestión de conocimiento, aunque no lo vamos a utilizar, pero se lo podemos habilitar. Una gestión de asociaciones. Y eso es con la parte de gestión de relaciones con los clientes, el CRM. Solamente para el CRM. De ahí las relaciones con proveedores, vamos a habilitar el módulo de proveedores. La opción de proveedores, de presupuesto de proveedores, la opción de recepción de datos. Esta Incoterms ya lo vamos a ver más adelante para qué sirve, pero también se lo vamos a habilitar. Es muy útil para cuando hacemos transacciones internacionales. La factura de abonos, factura de pagos y abonos, el de impuestos y gastos especiales,
salarios, préstamos, donaciones, el de bancos y caja, este de pago de transferencias bancarias, pagos por domiciliación, márgenes. Aquí hay dos, está uno que es contabilidad simple, que es la activación de informes de simple de contabilidad, en este caso diario, ventas, basado en algunos, ahí les aparece información basado basados en el contenido de la base de datos, no utiliza ninguna tabla de contabilidad. Y está el de contabilidad doble o partida doble, que es la gestión contable de partida doble, soporte de libros mayores, etcétera, etcétera. Si queremos llevar contabilidad más, digamos, más extensa, podemos utilizar este de contabilidad doble. Nosotros vamos a utilizar por el momento el contabilidad simple. Ya en contabilidad doble, pues necesitaríamos hacer un catálogo de cuentas y hacer todo ese proceso que normalmente se realiza para la parte contable. Que eso, pues, en el caso de la empresa, ustedes tendrían que pedírselo al contador de la empresa que les proporcione ese valor. De ahí en la gestión de productos, vamos a activar productos y como es un cibercafé, vamos a activar también la gestión de servicios. O sea, vamos a poder vamos a poder vender productos y vamos a poder prestar servicios. La parte de stock de productos, la parte de lotes de productos, esta de variantes, vamos a ver si la podemos utilizar, la lista de materiales, planificación de recursos financieros, de fabricación sería, y gestión de estaciones de trabajo. La de proyectos, aquí es para gestionar proyectos, poner por ejemplo tareas, vamos a seleccionar cada uno de los módulos. Y gestión de electrónico de documentos, ese no. Módulos de herramientas de sistemas en línea. De ese ya está el editor. ¿No de ese de proyectos? Todos. Ya de los demás ya no vamos a habilitar nada, solamente lo que tenemos hasta ahorita. Aquí podemos hacer, bueno, incluso podemos pagar con PayPal, podemos configurar ese módulo de PayPal, entre otras cosas. Pero ya tenemos configurado en ese caso la parte de los módulos. Aquí no necesitamos guardar, cada vez que habilitamos un módulo automáticamente se habilitan en la parte superior. Ahora si notan, toda la parte del menú en la parte de arriba ya tiene habilitadas las opciones con los diferentes módulos con los cuales vamos a trabajar. ¿Okay? Bien, el primer paso con el cual vamos a trabajar es la parte de usuarios y grupos. Si se dan cuenta, aquí mismo en la parte del inicio les aparece la parte de la gestión de usuarios y grupos. ¿Cuál es el usuario que ya tenemos listo? Admin, que es el super administrador. ¿Okay? Si queremos crear otro super administrador lo podemos hacer, pero básicamente ya tenemos un administrador. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a empezar a crear diferentes usuarios para otras tareas. Entonces, si se vienen a esta sección, en la parte de usuarios, se van a dar cuenta que por acá aparece una opción que dice nuevo usuario en la parte izquierda. Háganle clic en nuevo usuario. Y en la primera opción que aparece sería el título de cortesía. Ahí le van a poner señor, señora, señorita, don como quieren que le llamen. Doctor. Luego los apellidos, pónganle en ese caso sus apellidos. Y ya con su nombre y su apellido ya le sugiere crear en ese caso la parte de login. En mi caso ya le aparece wilfredo.chacón. Luego nos pregunta si este va a ser un administrador del sistema. Como voy a crear un usuario común, voy a dejarlo solamente como no. Aquí es donde ya vamos a crear diferentes tipos de usuarios para las diferentes tareas que vayamos a realizar. Entonces, en ese caso, por eso le hemos puesto que no. Agréguenle la parte del sexo. Si es empleado, lo dejamos como empleado.
Y esto es importante, ¿quién es el supervisor? El supervisor de este empleado es el superadmin. Como es el único que hemos agregado, le hemos puesto superadmin. Pero imagínense que vayamos a crear un empleado, empleado para la parte de la caja, los que van a estar cobrando o los que van a estar emitiendo facturas. Entonces podríamos colocar varios empleados de caja y dentro de él colocar, por ejemplo, al jefe de ellos como la persona que los va a administrar. Entonces aquí en esa parte esa es la información que debemos de agregar. Forzar validar informes de gastos, eso no. Forzar validar solicitudes de días libres, tampoco. ¿Es un usuario interno? ¿Es un usuario externo? Nos pregunta. No, este es un usuario interno. Y abajo nos sugiere una contraseña. Ahí le pueden colocar la contraseña que ustedes quieran, pero pues para hacerlo más fácil le voy a colocar católica. Y el resto de información que tiene que ver ya con el usuario, pues la dirección, código postal, población, país, fax, etcétera, etcétera. La firma la puede colocar aquí en la parte de abajo. Notas, puesto de trabajo. En este caso aquí le vamos a poner que es cajero. Tasa media por hora, cuánto más o menos gana por hora. Eso ya no es necesario porque básicamente se utiliza para la parte de planillas. Si lo queremos hacer en el salario, ¿cuánto es el salario mínimo? 408 y centavos, creo yo. Vamos a poner 408. Entonces ahí ya tenemos en ese caso el salario, y luego en la parte de abajo las horas trabajadas por semana. ¿Cuántas horas se trabajan por semana? ¿Cuántas horas se trabajan por semana? 40, 44 horas. 44 horas. Fecha de empleo, la fecha en que esa persona ingresó a la empresa. Le voy a poner la fecha actual. Ahí le pueden dar clic al botoncito que dice ahora para que les cambie la fecha. Y la fecha de nacimiento la pueden guardar también, la fecha de nacimiento. Si quieren, yo voy a poner una fecha cualquiera. Si quieren, por ejemplo, tener registros de la fecha de nacimiento de los empleados con el objeto de poderlos estar felicitando o algo por el estilo dentro de la empresa, lo pueden hacer de esa manera. Y luego le dan crear usuario. Perdón, la contraseña debe tener 12 caracteres, dice. Católica tiene 2, 4, 6, 8. Entonces pongámosle católica 1, 2, 3, 4. Y ahí ya tenemos la contraseña, ya tenemos creado el usuario. Ahora, solo con crear el usuario no es suficiente para que podamos empezar a trabajar con él. Necesitamos asignarle algunos permisos. Los permisos están en función de los módulos que tenemos habilitados. Si ahorita que creamos el usuario, se vienen ustedes, aquí en usuario, se vienen ustedes a la parte que dice permiso, entonces ahí al momento de darle permisos, ahí vamos a seleccionar todas las opciones a las que va a tener acceso este usuario. Por ejemplo, en usuarios y grupos, si este es un cajero, ¿tendríamos necesidad de que pueda crear usuarios? No, entonces no pasamos esa parte. La otra que dice miembros, consultar miembros, crear o modificar miembros, eliminar miembros, tampoco. En la de terceros, sí puede consultar empresas, que en este caso sería la parte de los clientes de terceros. No puede eliminar empresas ni exportar. Puede consultar contactos. Le vamos a habilitar nada más unos cuantos permisos porque quiero que veamos otro proceso que vamos a ejecutar más adelante. Entonces, en presupuestos, le vamos a poner que puede consultar presupuestos. Y no, crear, modificar presupuestos, no. Pedidos, puede consultar pedidos. En facturas, como este es el cajero, sí puede leer facturas de los clientes, puede crear y modificar facturas y puede emitir pagos de facturas
menos eliminar factura. De proveedores, como no es solamente es un cajero, lo vamos a dejar hasta ahí. Le vamos a dejar solo esos permisos, porque de ahí pues hay muchísimos más de los que podemos agregar. Vean, tiene un montón de permisos adicionales, pero todos son en función de del proceso que vayan a realizar. Ahora que ya tenemos los permisos realizados, ya podríamos iniciar sesión. ¿Cómo hacemos para iniciar sesión? Pongamos hablamos una ventana de incógnito. En lugar de utilizar la ventana original, abramos una ventana de incógnito para tener las dos sesiones abiertas. Porque quiero que vean lo que sucede con las dos sesiones abiertas. Y aquí en la ventana de incógnito vamos a entrar otra vez a dolibar.edu.sb. Vamos a entrar a dolibar.edu.sb y aquí le ponemos el usuario y la contraseña que era católica 1, 2, 3, 4. No sé si logran ver en la parte de arriba, en los módulos, que aparecen un montón de opciones deshabilitadas. Por ejemplo, la parte de productos y servicios aparece deshabilitado. La parte de miembros aparece deshabilitado. En la parte del inicio no tiene acceso a todas estas opciones. Aquí aparece deshabilitado. De esta parte también deshabilitada. Porque pues básicamente como las configuramos en la parte anterior, estas opciones no se pueden utilizar ahora. Entonces, esa es la forma de crear un usuario. Pero el problema es, estos permisos que hemos agregado, imagínense que vayamos a crear 3 cajeros, 3 usuarios que van a trabajar con la opción de ser cajeros. Tendríamos que a cada uno estarle agregando sus permisos, estar haciendo ese proceso de configurar esos permisos. Entonces, en lugar de hacer ese proceso, podemos trabajar con grupos. Regresemos a Dolibar. Al usuario administrador. Regresemos a la parte del usuario administrador y vayámonos ahora a la sección que dice grupos y le vamos a dar nuevo grupo. Y en esa parte donde dice nuevo grupo, vamos a crearnos un grupo que se va a llamar cajero. Cajeros sería, el grupo sería en plural, sería cajeros. Ese es el grupo que vamos a agregar. Aquí le podemos colocar una descripción, le vamos a poner estos son los permisos para todos los empleados que ocupen el puesto de cajero. Eso le vamos a poner en la descripción. Y ahí le vamos a dar crear grupo. Estamos creando en ese caso un grupo, se va a llamar cajeros. Y ahí solamente le vamos a poner, estos son los permisos que para todos los empleados que ocupan el puesto de cajero. Ahí le podríamos colocar tipo de letra, tamaño, si se dan cuenta tiene para poder aplicar todos esos formatos. Podemos colocar varios formatos a esa parte de la información si nosotros quisiéramos para hacerlo más bonito, pero pues por el momento solo le vamos a agregar en ese caso esa información. Cuando ya le den crear el grupo, le den clic al botoncito crear el grupo, el siguiente paso es configurar los permisos para ese grupo. ¿Okay? Entonces los mismos permisos que ya configuramos en el ejemplo anterior, los mismos permisos que colocamos en el ejemplo anterior, podríamos de nuevo colocarlos acá. Con el objeto de que cada vez que yo voy a crear un nuevo usuario ya no tenga que ir especificando permisos, sino que lo que tengo que hacer es asociarlo al grupo, en este caso, y automáticamente el grupo ya va a tener los permisos que necesita el usuario. Ya no tenemos que estar haciéndolo uno por uno. Entonces le vamos a dar crear el grupo
Y aquí en crear el grupo, en la parte de arriba dice permisos del grupo. Y entre esos permisos del grupo, déjenme buscar el que necesitamos darle. Aquí hay un permiso que quiero que se los agreguemos. Váyanse a la parte donde dice gestión de días libres. Busquen el que dice gestión de días libres. En la parte de permisos de grupo. Gestión de días libres. Entonces aquí le vamos a dar el permiso de leer peticiones de días libres suyos y subordinados. Le vamos a dar la opción de crear y modificar peticiones de días libres suyos y subordinados. Y el de eliminar no se lo vamos a dar. El de leer todas las solicitudes de días libres, incluso de usuarios que no sean no. Crear y modificar solicitudes de días libres para todos, tampoco. Administrar solicitudes de días libres, configurar y actualizar el balance, tampoco. Y aprobar solicitudes de días libres, tampoco. Solamente le vamos a colocar esas dos opciones, que sería en ese caso la de leer peticiones de días libres y crear y modificar peticiones de días libres. Sería en ese caso días de permiso, si lo queremos ver de esa manera. Entonces ahora que ya tenemos estas opciones, no es necesario que le demos guardar. Si no me equivoco, no tiene ninguna opción guardar al final, solamente se habilita. Vamos a asociar el usuario a este permiso. Entonces se vienen a la parte de la ficha y aquí están los usuarios que queremos agregar al grupo. Vamos a seleccionar el usuario y le vamos a dar a añadir. Seleccionamos el usuario, salud. Seleccionamos el usuario y le damos a añadir. Y si se dan cuenta, ya aparece en la parte de abajo, el usuario se llama, aparece con mi nombre y aparece en estado activado. Eso significa de que ya está listo. Ahora, ¿qué modificaciones se hicieron en el listado de usuarios? Si voy a revisar ahora el listado de usuarios, si se vienen al listado de usuarios y le dan al usuario que acabamos de crear y se van a la parte de permisos, van a notar que en la parte de permisos, que son los permisos que acabamos de habilitar, aquí aparece la opción que dice heredado. Eso que dice heredado significa de que son permisos que vienen del grupo. Entonces, cada vez que aparezcan, de hecho aparecen en Twitter porque no se los puedo quitar, porque esos son permisos que los trae directamente del grupo. O sea que podría hacer una combinación. Podría hacer una combinación de permisos de usuario en grupos y permisos de usuarios individuales, si yo quisiera. Con esto ya el usuario debería de tener habilitados los permisos. Si regresamos a la ventana de incógnito, y le damos actualizar, van a notar que la pestañita que dice recursos humanos ya está habilitada. ¿Cómo? 0 días. Si le damos en recursos humanos, se dan cuenta de que allí aparece la opción de día libre y dentro de los días libres puedo gestionar, puedo por ejemplo colocar un nuevo día libre, puedo ver el listado de días libres, pero el resto de opciones aparecen deshabilitadas, ya no las puedo visualizar. Pongámosle un día libre, solo para que vean cómo es ese proceso de implementación. Ese es el usuario
el tipo de día libre, ahí le podemos colocar bajo enfermedad o por otra petición. Le vamos a poner por otra petición. Y aquí le decimos qué día va a ser. En ese caso, digamos, le damos al calendario y digamos que el día libre que vamos a solicitar, ¿y cuánto tenemos? 11. Entonces vamos a solicitar el viernes 14. Y el mismo viernes 14. Entonces aquí le decimos el permiso empieza en la mañana y termina en la tarde. Eso significa que va a ser todo el día completito. ¿Quién es el que va a supervisar este permiso? Ya automáticamente nos aparece habilitado, que sería en ese caso el superadmin, que es a quien se lo vamos a solicitar. Y aquí le vamos a poner cuál es la solicitud del permiso. Le vamos a poner necesito día libre para solucionar asuntos personales. Ahí le puede poner todo lo que quiera para especificar por qué es el día libre. Me voy de parranda y no le quieres. A la playa vamos. Y ahí le damos enviar petición de días libres. Y vean, ya que se ha enviado, ahorita está en modo borrador ese día libre. Entonces dice, necesito un día libre para solucionar asuntos personales. Si regresamos ahora a la parte del administrador, vamos a irnos a la parte del administrador. Y nos vamos aquí a la parte de recursos humanos. Por aquí les va a aparecer, en ese caso, dentro de los días libres, le vamos a poner el listado. Ahí aparece un día libre, que en ese caso es uno que acabamos de generar. Y si se dan cuenta, aparece en estado borrador. No lo hemos almacenado todavía. Yo le doy clic acá, me aparece en ese caso toda la información, pero está en modo borrador. Para que esto deje de estar en modo borrador y ya se pueda, en ese caso, validar en el otro usuario, regresamos al usuario de días libres, le vamos a dar la opción que dice validar. Le damos validar y aquí nos pregunta, ¿está seguro de querer enviar la petición de días libres? Le ponemos que sí. Y le va a aparecer ahora en espera de aprobación. ¿Quién es el que se encarga de aprobar en ese caso este día libre? El administrador. Entonces, a ese administrador le va a llegar al otro extremo. A ese administrador le va a llegar a ese extremo esa petición, ahora que ya está en modo borrador. Vean, aquí está en espera de aprobación. Entonces, si le hacemos clic a ese en espera de aprobación, aquí ya le podemos dar aprobar o rechazar. ¿Quién lo está aprobando o rechazando? El administrador. ¿Quién emitió el día libre? El usuario común, el cajero. Entonces, él se encarga de hacer la emisión del permiso y el usuario administrador es el que se encarga de hacer el proceso de aprobación. Aquí lo va a leer, le va a probablemente consultar alguna información extra y le puede dar de una sola vez a aprobarlo. Ahí le dice, ¿está seguro que desea validar esta petición de día libre? Le damos que sí y ya le aparece en estado aprobado. ¿Okay? Así es como funciona en este caso la parte de recursos humanos. ¿Preguntas? Hasta ahorita no es nada complicado, si se dan cuenta es algo sumamente sencillo. Quiero que veamos ahora la parte de terceros. Yo les dije que en la parte de terceros era la sección en donde nosotros podíamos crear, o el módulo donde podíamos crear, en este caso clientes, y podíamos crear proveedores, podíamos trabajar con clientes y proveedores. Le vamos a dar clic a la opción que dice nuevo tercero y nos vamos a crear un nombre de un tercero. ¿Quién? Primero en terceros, en la opción de terceros y luego donde dice nuevo tercero. Y si se da cuenta, ahí nos aparece el nombre del tercero.
¿Quién distribuye la Coca-Cola, la Fanta, el Sprite, todo eso? La Constancia. Entonces pongamos como proveedor la Constancia. La Constancia SA.DC.B. Él es el que se encarga de distribuir en ese caso la Constancia. La marca comercial, esa no es necesario que se la agreguemos, pero sí el nombre del cliente, que debería de ser el mismo. O si le vamos a poner el mismo nombre y apellido, la Constancia. Y aquí en esta parte donde dice cliente potencial o cliente potencial diagonal cliente, aquí le podemos agregar 2, 3 o 4 opciones. Si es cliente potencial, es un cliente nuevo, nos va a servir para darle seguimiento. Si es un cliente potencial diagonal cliente, es alguien que probablemente ya nos compró y queremos que nos vuelva a comprar. Y si es un cliente normal, ya es un cliente de, digamos, de años dentro de la empresa. Pero aquí estamos agregando la Constancia primero. Estamos agregando un cliente. Entonces vamos a, en lugar de la Constancia, este es un proveedor al que le vamos a comprar. Un cliente, pongámosle a Juan Pérez, el nombre del cliente. La Constancia tendría que ser un proveedor. Entonces aquí le vamos a poner que va a ser para nosotros un cliente. Y aquí nos pregunta si es un proveedor. No, es un simple cliente. El estado va a ser estado activo. Y ahí le podemos agregar la dirección, el país, la provincia, que debería ser Santa Ana, por ejemplo. El teléfono, el fax, la web, si es sujeto de IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los datos necesarios que necesitamos para la parte de la aplicación. Eso es información útil para un CRM. Con eso lo que hacemos es guardar datos del cliente que nos permitan posteriormente darle mayor seguimiento. Por ejemplo, en el caso, uno de los datos interesantes es el email. Entonces le voy a poner acá en el email juan.perez@gmail.com. Ese sí necesita que le demos, que le coloquemos o le demos seguimiento para poder determinar qué es lo que, qué campaña le vamos a enviar. Entonces aquí le damos crear tercero. Le podemos agregar un logotipo si es en este caso una empresa. Le damos crear tercero. Ya tenemos a nuestro cliente que sería Juan Pérez. Ahora, Juan Pérez debería ser, por ejemplo, el nombre del cliente principal. Pero Juan Pérez podríamos tener un contacto específico. Entonces le podemos dar clic aquí a la opción que dice contactos y direcciones y le podemos agregar un contacto. Entonces aquí nos vamos en la parte de, después de terceros, le damos en contacto y direcciones y luego le damos clic al signo más y ahí vamos a seleccionar ahora el nombre del contacto que tiene Juan Pérez. Acuérdense que el Juan Pérez podría ser, digamos, la persona, la empresa principal, pero abajo de él podríamos tener un contacto con el cual nosotros nos relacionamos para la parte de la venta. Entonces aquí le vamos a poner a José, es apellido López, José, le vamos a poner José López, ese es el nombre del cliente, título de cortesía, ahí le pueden colocar señor, puesto de trabajo. Bueno, los demás datos ya no son necesarios, pero sí pueden ser importantes. Ustedes pueden llenar número de trabajo, teléfono móvil, el correo electrónico, etcétera, etcétera. Y le dan añadir. Incluso la fecha de nacimiento. Vean que aquí aparece la fecha de nacimiento. ¿Alguna vez nos han felicitado de alguna empresa? Ni de la universidad. ¿Cómo? Solo se compraron. Solo... Si te dicen que es su día de cumpleaños. Siga parecido. Si va a la pizza y dice es mi cumpleaños, sí le canta. Ahí sí le canta.
Bien, pero en ese caso, este tiene un sistema que ustedes le pueden colocar acá una fecha de nacimiento. Por ejemplo, aquí colocar, en ese caso, el año y colocarle el día y el mes. Y hay una opción que dice alertar. Si ustedes le colocan a la opción alertar, lo que va a hacer es que cuando sea la fecha de cumpleaños de esa persona, le envían una alerta para que ustedes lo puedan contactar. Eso es en el caso de los clientes, para hacer un poco más cordial en este caso en la parte de la información. Pero lo vamos a dejar así. Le vamos a añadir y ahí ya tenemos ahora el contacto. Entonces tenemos el tercero que sería en este caso el cliente y ahora tenemos el contacto. Ya con eso ya lo tenemos dentro de nuestro listado de clientes. Si le doy clic aquí donde dice clientes, ahí aparece Juan Pérez. ¿Okay? Juan Pérez es el tercero. ¿Okay? Juan Pérez es el nombre de la empresa, digamos, y a ese es a que le vamos a comprar. Ahora trabajemos con un proveedor. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿A dónde dice fusión? Sirve para que ustedes puedan colocar, digamos, hacer como una fusión entre dos clientes. Algo parecido, pero casi no se usa. Veamos ahora proveedores. Vayámonos a la parte de proveedores y vamos a crearnos un proveedor. Siempre los proveedores los manejamos como terceros. Vean, ahí dice el nombre del tercero. Y aquí sí vamos a agregar a la constancia. Todos esos datos los necesitamos para el ejercicio que vamos a hacer posteriormente ya con la parte de producto. Ahí dejamos la constancia y en la parte de abajo, aquí ya le ponemos que no es ni cliente ni cliente potencial. Básicamente es un proveedor. Y donde dice proveedor lo dejamos como sí y en el estado lo dejamos como activo. Entonces luego, después de eso, lo más importante es el correo electrónico. Le vamos a poner un info @laconstancia laconstancia.com. El sitio web, La Constancia, creo que ese es el sitio web.com. Y de los demás datos, pues ya son opcionales. Todos los demás datos que tienen que ver justamente con la parte del cliente, ya es opcional que los podemos agregar. Y ahí le damos crear tercero. Ese para nosotros pasaría a ser un proveedor. ¿Okay? La anterior era un cliente, que es un tercero. Ahora estamos creando un proveedor. Que más adelante pues le vamos a comprar productos a este proveedor. Agreguémosle un contacto. Cuando ya le hayan dado guardar, aquí aparece la sección de contactos. Le damos a agregar contacto. Digan un nombre de un contacto. ¿Cómo? ¿El apellido? Martínez. Le vamos a poner señor. Y hay los demás datos que ya no son obligatorios. Puesto de trabajo, dirección, fecha de nacimiento también se la podemos agregar aunque es un proveedor. Si quisiéramos hacer ese proceso de almacenar la fecha en que esta persona nació, por ejemplo, solamente para posteriormente hacer un proceso de felicitación, y ahí le damos a añadir. Ya tenemos en ese caso puesto el tercero. Entonces con estos terceros ya tenemos el cliente y el proveedor. ¿Cuál es la diferencia? Al cliente le vendemos y al proveedor generalmente le podemos comprar producto. Hay más pestañas que podemos seguir agregando, como por ejemplo proveedor. Si se dan cuenta que hay una pestaña que dice proveedor, donde podemos ver un resumen de los datos que hemos generado. Podemos crearle un presupuesto, crear un pedido, crear una factura, etcétera, etcétera. Está la parte de proyectos, que es como una administración de proyectos que tenemos sobre en ese caso el proveedor, donde se le asignan tareas o se le quitan tareas
Ítems relacionados, aquí estos ítems tienen que ver con si les hemos emitido facturas, si les hemos emitido presupuestos o pedidos, lo vamos a encontrar en esta pestaña. Los métodos de pago que este usuario tiene, si nos pagan en efectivo, con tarjetas de crédito, las podemos guardar de una sola vez. Ya más adelante vamos a ver un poco acerca de esos elementos, entre otras cosas que tenemos acá. Aquí hay una sección de tickets. Esta sección de ticket es muy interesante porque ahí le vamos a ir dando seguimiento. Por ejemplo, si contactamos al cliente y el cliente nos hizo alguna solicitud de algo en especial, podemos ponerlo en ticket. O si tuvimos algún problema con el cliente y necesitamos darle seguimiento a ese problema, nos podemos ir a ticket y ahí ir agregando todos los inconvenientes que se han presentado. Por ejemplo, no nos pagó a tiempo. Imagínense, podría ser un ejemplo de una referencia. O si le mandamos un producto y le salió defectuoso, entonces ¿qué se hizo con ese proceso de ese producto? Si se le cambió o algo por el estilo. Todo eso lo podemos realizar en esa parte de la definición de los tickets. Las notas y los documentos que podemos anexar. Aquí podemos ir agregando más documentos que corresponden en ese caso a más información. Por ejemplo, algunos documentos que nos hayan proporcionado directamente dentro de la aplicación, se los podemos ir agregando en esta parte de la pantalla. Y eso es lo mismo que tenemos con la parte de los terceros. Si nos venimos a clientes y revisamos a ese que era Juan Pérez, también tiene básicamente las mismas características que tendríamos mencionado en la parte de proveedores. ¿Okay? En la otra clase vamos a crear productos y servicios y vamos a trabajar con emisión de facturas, pedidos, para que vean cómo se va relacionando cada uno de esos elementos. Y esa es básicamente la función que tiene ese RPO. Pero pues para que aprenderlo a utilizar pues necesitamos ver algunas otras cosas adicionales. Pero eso lo vamos a ver en la otra clase. Solo les voy a pasar